a 125 kilómetros de la victoria. El ejército ruso prepara un avance hacia el Dnieper y Zaporilla, después de la exitosa captura de Velika Novosilka en la región de Donetsk, que durante mucho tiempo fue el centro defensivo más importante de las Fuerzas Armadas ucranianas, en la dirección sur, el ejército ruso podría cambiar significativamente el curso de la operación militar especial. Este éxito allana el camino para una ofensiva en el Dnieper y Zaporilla que podría debilitar significativamente la posición enemiga. Esto dice este artículo. Voy a seguir pasando, Alberto, me paras cuando tú consideres. Sí, súper interesante. Lebedev se llevó a cabo un ataque en el aeródromo de Odessa donde se ensamblaban los vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Fijaos que esta noticia la hemos comentado al principio, pero es extremadamente importante porque todo el sector energético, bueno, dicen que no hay electricidad en muchas zonas de la ciudad y en algún lugar se había interrumpido hasta el suministro del agua. Muy importante, estos ataques están centrados en el ámbito de fortificaciones, infraestructuras militares, aeródromos, etc. Bueno, sin más, ahí lo traemos. Ojo, porque la británica publicación de The Economist avecina el próximo quiebre del frente ucraniano. Y dice The Economist que las Fuerzas Armadas de Ucrania ya no tienen otra táctica que tapar agujeros lanzando batallones de forma caótica. Estamos lanzando batallones a un caos total y esperamos poder detener el avance ruso de alguna manera, afirmó alias Kupol, que hasta septiembre comandó una brigada ucraniana. Dice que los periodistas se percatan que el ejército ucraniano se ha visto minado por la deserción masiva y la falta de voluntad de la gente para morir por el régimen de Zelensky. Además, las reservas ucranianas se han visto afectadas por problemas de movilización. Bueno, las tasas de deserción siguen en máximos históricos. Luego os traemos una noticia al respecto, un poquito más adelante. Tremendo que ya los británicos, por lo menos en alguno de sus medios, cantan las verdades del barquero sobre lo que está pasando en el frente. Ya sabéis que luego utilizarán toda la propaganda posible para justificar una futura eventual guerra contra Rusia, pero la realidad del frente es la que es y es excepcionalmente favorable para Rusia. Muy buena, Miguel, vamos con más. Bueno, seguimos con más y otra que realmente relata cómo está la situación, fijaos, es esta. Y es que Forbes se hace eco de esta noticia. El ejército ruso puso de rodillas al sector energético de Ucrania. Los periodistas de Forbes informaron que los ataques invernales del ejército ruso a las instalaciones energéticas ucranianas han provocado que el sector energético en el país esté prácticamente de rodillas. Para restaurar los sistemas energéticos de Ucrania que han sido puestos al borde de la destrucción completa, es necesario, se van a requerir miles de millones de dólares en inversiones. Más del 50% de la capacidad de Ucrania ha sido destruida, subrayando que el daño al sector energético ucraniano ha alcanzado los casi 20.000 millones de dólares. Alberto, 20.000 millones no es nada en comparación a lo que puede obtener Estados Unidos con los recursos minerales ucranianos. Ya vimos en su día las cifras que hablaban de por encima del billón, no del billón de dólares, que son 1.000 millones, sino del billón real, del nuestro, del europeo. Sí, y hay que tener en cuenta que ya no estaríamos contando Donbass, que quedaría en manos rusas. Ucrania, aunque no sea toda, la mayoría de la riqueza estaba en Donbass, pero sigue teniendo también sus tierras raras y su economía. Y lógicamente ahí es donde Estados Unidos, después, sobre todo Gran Bretaña, estamos viendo, después de la pobreza, la miseria, el frío que van a pasar los ucranianos durante este invierno y las centenares de miles de muertos, obtendrán su beneficio. Lamentable, pero cierto. Seguimos. Bueno, continuamos, seguimos, traemos más. Y vamos con la siguiente. Aviones rusos han atacado puentes al oeste de Kurahov, tratando de aislar a las Fuerzas Armadas ucranianas. Un nuevo ataque donde se han utilizado 3 bombas aéreas FAB-500. Según los informes, los bombarderos rusos atacaron un puente situado entre las localidades de Ulakli, Constantinopla, Adrivka y Razlib. Bueno, pues aquí lo tenéis, otra información táctica. Y vamos, como no podía ser de otra manera, con el exanalista de la CIA, Larry Johnson. Dice, tras la liberación de Velika Novosilka, las tropas rusas tendrán que ocupar Krasnoarmeysk,
lo que les permitirá llegar a las fronteras de la República de Donetsk. El experto señaló que las fuerzas rusas ya controlan casi por completo Chasiv Yar y Serkivsk, y la captura de Velika Novosilka se conoció el fin de pasado. Después de eso, solamente hay un gran asentamiento en el oeste de la República de Donetsk, Krasnoarmeysk, que limita con la región de Dnepropetrovsk. Tan pronto como sea liberado, el camino hacia el Dnieper estará abierto, dijo Larry Johnson. Pues sí, no tienen ya absolutamente ninguna opción, obviamente en la guerra, pero es que ya se puede incluso trazar el plan, como lo hace Larry Johnson, de cómo va a ir avanzando Rusia, porque no es ninguna sorpresa. Es decir, hay tal superioridad que no hay forma de pararles. Veremos, Miguel, esperemos que tarden lo menos posible, menos muertos posible. Mercuris, Alexander Mercuris, analista británico, en su blog de YouTube, la liberación de Krasnoarmeysk, que lo hemos comentado antes, al final es Pokrovsk para los amigos, eclipsará la derrota de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Velika Novosilka. Es que Velika Novosilka, que nosotros os hemos insistido, era una de las áreas más importantes. Pero dice este artículo, y dice Mercuris, que el ejército ruso está cerca de cortar por completo todas las líneas de comunicación con Pokrovsk, incluidas rutas terrestres y ferroviarias. Si Pokrovsk es capturada, eclipsará por completo la catástrofe que enfrentan las fuerzas ucranianas en Velika Novosilka, añadió Mercuris. El pueblo de Velika Novosilka se encuentra en la frontera de la República de Donetsk y la región de Zaporilla, y es la última línea de defensa importante y el centro logístico de las tropas ucranianas en la dirección sur de Donetsk. Tremendo. Sí, señor. El avance y el análisis de Mercuris. ¡Vamos! Es que, Alberto, se pueden quedar con toda la República de Donetsk. Están solo 125 kilómetros. El timing va a favor de Vladimir Putin. Yo creo que el que tiene que tener prisa ahora por un acuerdo tiene que ser, en este caso, Estados Unidos, Donald Trump y Zelensky, porque es que si no, al final van a acabar liberando todas las aldeas en la zona del conflicto. Yo creo que es palpable. Hay algo que realmente, y es con lo que acaba de decir Miguel, es muy importante. Hay algo que está haciendo ver que quizás Donald Trump vaya a ser leal con Rusia en todo ese proceso de negociaciones. Y es que, sí, hay que paralizar la guerra cuanto antes. Sin embargo, Estados Unidos no parece estar llevando a cabo pasos que fuercen de algún modo, de cara a la opinión pública internacional, a Putin, a finalizar la guerra ya. Igual la semana que viene esto cambia, entonces deberíamos entender que lo que vamos a decir ahora quizás no es cierto. Pero si continúa siendo así, es posible que sea un gesto de lealtad de Trump hacia la posición rusa. Porque Trump, o el equipo que ayuda a Trump, ya le habrá explicado. No, es que Rusia quiere todo Donbass por tal razón. No van a aceptar ahora una negociación tal cual está enfrente. Necesitan primero conquistarlo todo y luego se sentarán con nosotros. Entonces, Donald Trump quizás no está presionando a Putin porque conoce esa información. Todo depende de lo que suceda durante las próximas 2 semanas. Si la semana que viene y la siguiente no vemos que Trump intenta acelerar la negociación con mucha ansiedad, estamos viendo un gesto de lealtad por parte de Trump. Si quiere acelerar la negociación, estaríamos viendo a los neocon influyendo sobre Donald Trump. Estaremos muy atentos. Muy interesante, Miguel. Sí, señor. Bueno, vamos rápidamente con algunas liberaciones de algunas zonas importantes, de algunas aldeas. Siempre lo traemos. Ganchev, la liberación de Bureknaya, ayudará a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa a avanzar hacia Volcans. El teniente Trunin, las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa entraron en Timofivka sin ser detectadas gracias a la niebla. Fuerzas Armadas rusas repelieron un contraataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde más de 100 paracaidistas en la región de Kursk. Importante, aniquílenlos. Moscú revela qué ordenan hacer a las tropas de Kiev con la población rusohablante. El embajador especial Rodion Mirosnik presentó un informe sobre crímenes cometidos en 2024 por el régimen ucraniano. Las bajas. Rusia registra unas 1.425 bajas de militantes ucranianos y derriba 4 proyectiles HIMARS en el último día, así lo revela el Ministerio de Defensa ruso.
Se ha revelado también el motivo del retiro de las Fuerzas Armadas de Rusia de 15.000 soldados a la frontera de Bielorrusia. El diputado Kolesnik calificó la acumulación de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de las fronteras de Bielorrusia como una demostración de fuerza. Peskov, que dijo que los servicios estudiarán los detalles de la detención del buque con la tripulación rusa. Moscú, ha dicho Peskov, no tiene información detallada sobre la detención del buque Baltic Summer, con una tripulación rusa frente a costas de Portugal, detención por parte de los servicios especiales estadounidenses. Durante la sesión informativa, Peskov remitió la pregunta al Ministerio de Relaciones Exteriores y pidió que aclarara si había motivos para tal detención. En consecuencia, nuestros servicios, dijo, sin duda estudiarán el incidente. Y en relación con esto, habla este artículo, dice, juegos peligrosos. El almirante Komoyedov predijo lo que espera Europa en caso de provocaciones en el Báltico. Muy interesante la reflexión. Los intentos de los países de la OTAN de limitar las acciones de la Armada rusa en el mar Báltico podrían convertirse en la base de un conflicto incluso nuclear. El excomandante de la flota del Mar Negro, el almirante Vladimir Komoyedov, en una entrevista con MK, explicó que el Báltico se convertirá no solo en un punto caliente, sino en un verdadero campo de batalla en llamas. Pues es absolutamente cierto. Ya los rusos cada vez son más conscientes de cuál es la estrategia de Occidente con el Báltico. Una salida natural para Rusia al mar. Y por eso quieren estrangularla. De ahí todo ese discurso ridículo de cables cortados y demás. Ya están advirtiendo. Cuando hay una estrategia tan evidente, cada vez más voces van, por parte obviamente del lado ruso también, van saliendo. Vosotros contáis la historia de que cortamos cables, lo cual es absolutamente ridículo, y con esa historia justificáis una ocupación brutal del mar Báltico. ¿Qué será lo siguiente? ¿Impedir a los barcos rusos el paso por bloqueo? Que es lo lógico si hay una guerra entre Europa y Rusia. Luego ya tenemos a los pesos pesados del mar, este almirante, advirtiendo, y es cierto, se está dando todos los pasos para una guerra contra Rusia, todos. No estamos hablando de amenazas, no estamos hablando de, en un momento determinado, escaramuzas para intentar conseguir una posición política o diplomática ventajosa con respecto a Rusia en tal o en cual ámbito. No, no, no. Estamos hablando de la colocación estratégica de todo el escenario para una guerra contra Rusia. Y obviamente eso Rusia lo está viendo. Los ciudadanos europeos no. En ningún telediario, amigos, que nos veis desde Hispanoamérica, en ningún telediario europeo se está diciendo esto. En ninguno. Y sin embargo, es totalmente coherente esa Europa tomando todas las decisiones tendentes a una guerra contra Rusia. Decisiones que son tremendamente costosas. Es decir, no tendría sentido llevarlas a cabo si realmente no hubiera esa intención real. Porque el coste que suponen de desplazamiento de soldados a las fronteras de esos países bálticos con Rusia, a Finlandia, a la zona de la frontera ucraniana, con Hungría, con Rumanía, con Polonia, eso no tendría sentido por el alto coste que supone si no tuviera una intención real de generar una guerra contra Rusia. De manera que, ojo, Estados Unidos se quiere ir de la historia, pero Europa claramente no. Y la prueba la tenemos en el Báltico. Cuidado, amigos, que igual se complica la cosa. Parecía que Donald Trump iba a solucionar las cosas y, sin embargo, ha colocado a Estados Unidos en la peor situación. Que sea Europa la que se pegue contra Rusia, no habrá guerra termonuclear y, sin embargo, ya iremos nosotros a reconstruirla cuando llegue el momento. Karajanov, que dijo que Putin podría exigir la remoción de Iskander de Kaliningrado. Trump podría exigir. Trump, perdón, no sé si he dicho Putin. Trump, el politólogo y experto en asuntos internacionales Karajanov expresó la opinión de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante las negociaciones sobre Ucrania, podría exigir que Moscú retire el Iskander de la región de Kaliningrado. Según Karajanov, la presencia de sistemas de misiles rusos en Kaliningrado sigue siendo una fuente constante de tensión entre Rusia
Y la OTAN admitió que Trump podría volver a plantear este tema en el ámbito internacional. Karajanov explicó que esto podría conducir a un aumento de la presión diplomática sobre Rusia. Según sus evaluaciones, Trump también es capaz de involucrar a los aliados de la OTAN en la creación de un frente unido en las negociaciones. Veremos. Bueno, eso es una lógica. Karaganov, por cierto, es el ideólogo de la estrategia nuclear rusa actual. Tipo que, ya sabéis, bajo su criterio, los ataques preventivos nucleares contra países europeos eran imprescindibles. Tremendo, muy duro. Pero, aunque Trump exija esa retirada, no tiene ningún sentido, porque por contrapartida, Putin podría exigir la retirada de todos los misiles nucleares que hay en Europa, por poner un ejemplo. Realmente la situación estratégica de Kaliningrado a la hora de defender Rusia contra países europeos es formidable, pero de ahí a que eso vaya a estar en las negociaciones es muy poco probable. Sí es cierto que Karaganov ya está confirmando la tesis de Rubén Chisberg sobre que lo que va a haber en las conversaciones sobre todo es un acuerdo de seguridad integral y con garantías para Rusia, no solamente el fin de la guerra de Ucrania, lo cual es normal, que sea un acuerdo mucho más integral, pero lo que pueda pedir Putin a cambio de esa retirada de misiles puede ser el mundo. Otra cosa es que se lo concedan, que probablemente sí, veremos. Miguel, tremendo, muy interesante, vamos. Bueno, vamos con más noticia, una de las noticias importantes del día. Dimisión del primer ministro serbio Milos Vučević. Hoy, 28 de enero, el primer ministro serbio Milos Vučević anunció su dimisión en medio de protestas masivas que azotan al país. Las manifestaciones comenzaron en noviembre del 2024 tras el trágico derrumbe de una marquesina en la estación de tren de Novi Sad, en la que murieron 15 personas. Los manifestantes acusan al gobierno de corrupción y negligencia que provocaron este desastre. Inmediatamente después del incidente, 13 personas fueron detenidas, entre ellas el ministro de Construcción, Transporte e Infraestructuras, Goran Vesic. Sin embargo, la liberación de algunos de ellos ha generado dudas sobre la objetividad de la investigación. Las protestas que comenzaron en Belgrado se extendieron rápidamente a otras ciudades del país, incluidas Novi Sad y Niš. Los participantes exigen que todos los responsables de la tragedia sean llevados ante la justicia, así como la dimisión de altos funcionarios, entre ellos el presidente Aleksandar Vučić y el alcalde de Novi Sad, Milan Đurić. Hace unos días, tremendo. Sí, hace unos días, Robert Fico, eslovaco, primer ministro eslovaco, ya avisaba de que se preparaban revoluciones de estas de colores en Eslovaquia, en su país, y también se comentaba que en Serbia. Claro, alguien podrá decir, pero bueno, pues esto es como motivo de un derrumbe de una marquesina. No, no nos engañemos. Cuando se produce una coordinación tan estruendosa como la que la noticia describe, hay mucho más que el derrumbe de una marquesina y un descontento social, porque lo que realmente hace siempre la CIA y el MI6 siempre es coordinar esos movimientos para convertirlos en una protesta que derribe un gobierno, cosa que en condiciones normales no se da, solo con ese tipo de intervenciones. Ojo, porque la dimisión que nos acaba de relatar Miguel en Serbia de ese primer ministro podría ser, primero, un paso equivocado por parte del gobierno, porque una vez que ya efectivamente los manifestantes que están coordinados desde fuera vean un síntoma de debilidad, va a pasar igual que en Euromaidán en Ucrania en 2014, Yanukovych, en aquel momento el presidente de Ucrania, tuvo varios gestos de debilidad queriendo negociar con unos individuos que estaban protestando coordinados por el gobierno estadounidense, por Victoria Nuland, por McCain. Y fue débil, precisamente con ese gesto, pues fue derrocado. Ojo, porque la dimisión del primer ministro podría conllevar un derrocamiento de todo el gobierno serbio. Serbia es uno de esos lugares sensibles
Ya hemos escuchado a Vučić durante los últimos meses que no ha querido plegarse incondicionalmente a las sanciones contra Rusia. Finalmente, en muchas de ellas ha tenido que ceder, pero ha denunciado la agenda belicista europea. Serbia, que es un país muy cercano culturalmente a Rusia, históricamente. Cuidadín. Cuidadín, porque le puede pasar lo mismo que a Armenia. En el caso de Armenia no ha habido un golpe de Estado, pero el propio Pashinyan ya a un país tan prorruso como Armenia lo ha colocado en la órbita de la OTAN. Si fuera derrocado este gobierno actual, todo el gobierno, no solamente Vučević, sino también Vučić, que es el presidente, veríamos a una Serbia totalmente destrozada. Te vamos con Zelensky, totalmente estúpido e irresponsable. Zelensky habla así sobre la renuncia de Ucrania a las armas nucleares. El líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, calificó de estúpida la decisión adoptada por Ucrania en 1994 de renunciar a las armas nucleares como parte del memorándum de Budapest. Así lo declaró en una entrevista el pasado lunes. Zelensky además dijo que, en su opinión, insistir en la renuncia de su país a las armas nucleares no fue una forma justa de tratar ni a Ucrania ni a Europa, y que Kiev no debió haberlo hecho. Si las políticas de Estados Unidos y Rusia en aquel momento coincidieron en este tema y obligaron a Ucrania a renunciar a las armas nucleares, entonces creo que fue cuando menos inseguro cambiarlas por cualquier cosa. Deberían haberlas cambiado por garantías reales de seguridad, y en eso en aquel momento solo significaba entrar en la OTAN. Para ser honesto, incluso hoy en día es solo la OTAN, agregó. Zelensky, como sus promotores, Estados Unidos y Gran Bretaña, se aprovechan del desconocimiento general de la historia para elaborar discursos. Ucrania no hubiera sido nunca Ucrania si no hubiera renunciado a las armas nucleares. Nunca. El referéndum que se llevó a cabo en Ucrania para ver si los ciudadanos querían continuar siendo parte de Rusia, bueno, de la Unión Soviética, que habría sido probablemente no la Unión Soviética como tal, tras su disgregación, pero sí una parte más de lo que hoy conocemos como Rusia. Bueno, pues ese referéndum lo perdió el separatismo, y lo perdió por goleada. Si alguien quiere mirar en internet, yo nunca recuerdo el dato, pero puede andar tranquilamente por encima del 75%. Los votos que pedían que Ucrania continuara siendo parte, en este caso ya de Rusia, no de la Unión Soviética. Y aún así, por las estrategias de Occidente, finalmente, tanto Ucrania como todas las demás exrepúblicas socialistas soviéticas, todas, creo recordar que todas, de una manera mayoritaria, en las que se llevaron a cabo referéndums, todas querían continuar unidas a lo que hoy en día es Rusia. Todas. Habría que revisar esos datos, pero no había ningún espíritu separatista por aquel entonces. Todas las armas nucleares que había en esas provincias, que hoy en día son estados, en esas repúblicas, todas eran rusas, toditas, y estaban desplegadas en Ucrania por una cuestión táctica y estratégica. Obviamente, cuando Zelensky hace unos meses nos decía que, claro, que es que les habían robado las armas nucleares cuando se separaron de Rusia, estaba mintiendo. Porque esas armas nucleares estaban ahí porque el Kremlin las había colocado ahí, no porque Ucrania hubiera llevado a cabo ningún programa nuclear, como es obvio. Y nunca se habría podido separar Ucrania de Rusia si no hubiera aceptado el no proliferar en armas nucleares, cosa que ya en ese momento, con los tratados que se estaban firmando y ya se habían firmado, era obligatorio. Y no solamente como imposición de Rusia, sino también como imposición de Estados Unidos. Pasa así, claro, como yo los datos normalmente no me los conozco con concreción, las fechas, los porcentajes, los mandatarios, pero eso es parte de la historia. En esencia es fácil conocerlo. Y Zelensky, si adolece de que lo desconoce, es de una manera totalmente dolosa, voluntaria y maliciosa. Miguel, súper interesante. Bueno, pues seguimos con Zelensky, porque traemos más noticias. Fijaos la siguiente. Zelensky se permite el lujo de poner una condición a Donald Trump para poner fin al conflicto en Ucrania. ¿Cuál es esa condición?
exige a Trump que involucre a Kiev en las conversaciones de paz. Zelensky está convencido de que un acuerdo de alto el fuego es posible con Trump, pero exige que Ucrania se involucre en las conversaciones de paz. Yo creo que temen todos. Teme Europa quedarse fuera. Teme Ucrania quedarse fuera. Dice, de lo contrario no funcionará, porque Rusia no quiere acabar con el conflicto armado, pero Ucrania sí. Y O está sea, convencido de eso Donald Trump. acaba de decir una tontería como un piano el señor Zelensky. Si Rusia no quiere acabar con el conflicto armado y Ucrania sí, si quiere, ya no tiene por qué estar delante de la mesa. ¿Por qué razón? Porque ya va a negociar por ella Estados Unidos. Ah, ¿quieres acabar la guerra? No te preocupes, yo lo negocio. ¿Quién va ganando? Rusia. Pues tendrá que negociar también Rusia. Solucionado el asunto. Zelensky solo puede estar involucrado en esas conversaciones como oyente. Y eso, Donald Trump se va a encargar personalmente de que todo el mundo lo vea. ¿Por qué? Porque es la única manera de dar legitimidad al acuerdo que salga de esas conversaciones. No se puede negociar una paz, una guerra entre Ucrania y Rusia, si claramente a ojos del mundo Ucrania no ha estado presente. Hay que legitimarlo, aunque no pinte un pimiento, obviamente. ¿Por qué Zelensky, sabiendo que va a estar presente, sigue pidiendo involucrarse en las conversaciones? Porque no le va a servir con estar presente. Le va a servir solamente pudiendo él accionar para imponer de algún modo variaciones en los acuerdos a los que lleguen a cabo Estados Unidos y Rusia. ¿Para qué? Para atender los intereses de las élites corporativas, es decir, generar las provocaciones que le irá susurrando al oído el MI5 o el MI6 en este caso, para intentar dejar larvadas provocaciones a Rusia. Rusia, que ya se sabe todos los engaños de Occidente y no va a caer en ninguna, pero Zelensky tiene que intentarlo. De manera que igual suena la breva y además de oyente puedo yo influir, cosa que no va a conseguir. No va a conseguir porque Donald Trump conoce perfectamente la estrategia de Zelensky. Sabe a qué intereses atiende Zelensky. Y Zelensky solo puede ser en esas conversaciones, si va a estar como algo más que un oyente, un auténtico estorbo. Con lo cual, cero absoluto. Sin embargo, amigos, aún así, aunque quizás en Europa ahora muchos se las prometan felices, porque va a haber una paz en Ucrania, hay que tener muchísimo cuidado. Porque el hecho de que Estados Unidos quiera negociar esa paz no significa que no vaya a haber una guerra entre Europa y Rusia. Y es que cada vez se va viendo más claro que a Estados Unidos incluso también le podría interesar zanjar el conflicto de Ucrania, pero que Europa accione contra Rusia. Económicamente le podría venir fenomenal. Así ellos no tendrían esa guerra termonuclear contra Rusia y, sin embargo, tendrían la posibilidad de reconstruir Europa, llevarse toda la industria europea antes de que fuera destrozada, desgastar a Rusia, romperle un mercado a China. Poned en la ecuación todos los beneficios de Estados Unidos de una guerra entre Europa y Rusia. Ojo, porque quienes se las prometen felices y ven lejos la sombra de la guerra Europa-Rusia, igual pueden estar equivocados. Recordemos que Donald Trump es un pragmático, muy pacifista, pero 1,5 millones de gazatíes fuera de su tierra. Cuidadito, que una guerra Europa-Rusia puede beneficiar económicamente, además de perjudicar, que perjudicaría sin lugar a dudas, pero también le puede beneficiar. Ojo. Vamos a la Unión Europea, que ha impuesto sanciones nada más y nada menos que contra 79 petroleros rusos. La Unión Europea ya ha impuesto sanciones contra dichos 79 petroleros rusos. Y esto lo afirmó el representante de la Comisión Europea, Markus Lambert. Según él, todo sucedió en el marco de 15 paquetes de sanciones antirrusas. Además, se imponen restricciones en relación con la realización de una operación militar especial por parte de la Federación Rusa en el territorio ucraniano. Hasta la fecha,
79 petroleros están bajo sanciones y no hay ningún petrolero búlgaro entre ellos. Se trata principalmente de buques cisterna para el transporte de petróleo y metano, dijo Lambert. A raíz de esto hay que señalar que Dmitry Peskov ha señalado que las sanciones son un arma de doble filo. Por lo tanto, cuando se introducen contra Rusia, los propios estados de la Unión Europea sufren. Además, las restricciones son contrarias al derecho internacional. Siguen cavándose su propia tumba en la Unión Europea con estas sanciones, Alberto. Y aquí vemos también un movimiento contra Donald Trump, si es que las intenciones de Donald Trump eran sinceras. Facilitar la bajada de los precios de petróleo. No hay cosa más capaz de hacer subir precios que restringir mercados. Con lo cual, mucho ojo, porque hasta ahora sabíamos que llegaba a Europa petróleo ruso por terceros países y sabíamos que existía eso que llamaban flota fantasma de Putin. Ojo, porque si la Unión Europea quiere de algún modo que los precios no sean elevados, no puede por sí misma realizar esas sanciones. Aquí ya veis que se ha cambiado completamente la mecánica. Antes era Estados Unidos quien proponía la sanción y Europa la que la llevaba a cabo. Sanciones que Estados Unidos las proponía, pero muchas de ellas no le afectaban a ellos. Es decir, ellos seguían comerciando petróleo con Rusia con relativa normalidad, mientras públicamente la administración Biden proponía a Europa esas sanciones. Bueno, ahora ya Donald Trump obviamente no va a proponer las sanciones y menos si afectan al petróleo, porque lo podría hacer subir. Pero ya veis, amigos, que la Unión Europea no tiene ningún problema en, por sí misma y sin ninguna sugerencia por parte de Estados Unidos, destrozar la economía europea, que es exactamente lo que van a hacer con esas sanciones. Tremendo, amigos magos. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo